Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo definimos cuál es relevante y cuál no es relevante? ¿Alguno se quedó con...? ¿Se entendió? Bien. Va a haber Profe, sí. una consulta. Entonces, el costo marginal y la utilidad no la clasificamos. Costo marginal. No. ¿Qué costo marginal? Perdón. Es inevitable, vieron que es una cosa que no tiene una explicación todavía, no la encuentro. Ya, continuemos. Vale. ¿La contribución marginal me quiso decir? Sí, perdón, profe. La contribución marginal y la utilidad, entonces esos no se clasifican como relevantes y no relevantes. No, en realidad, no, usted tiene que clasificar como relevante o no relevante ingresos y costos, ¿sí? Acá tendremos un subtotal, ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Pero acá, fíjese, no puede calcular una contribución marginal porque no tiene un ingreso, ¿sí? Si el ingreso hubiese sido diferencial, si yo por ir a Buenos Muchachos, no sé, porque era un salón más paquete, más lindo, no sé, podría cobrar 1.300 la entrada, incluso sean 1.200, ahí sí tendríamos un ingreso, que serían las ventas totales, y podría calcular una contribución marginal total relevante. En este caso no puedo calcular contribución marginal porque no tengo, relevante porque no tengo un ingreso relevante, ¿sí? En esta situación. Cada situación y cada decisión va a ser totalmente diferente, ¿sí? Cuando uno quiere aplicar y trabajar con el concepto relevante en la toma de decisiones, la verdad que hay que pensar mucho, ¿sí? Porque hay que analizar concepto por concepto, y como siempre les digo, ningún caso es igual a otro, y menos en la toma de decisiones, porque siempre hay particularidades, entonces hay que tomar renglón por renglón e ir analizando renglón por renglón. En este caso, no tenemos ingreso relevante, pero en muchas otras decisiones podríamos tenerlo, ¿sí? Entonces acá sí tendríamos un subtotal que sería una contribución marginal total relevante. En este caso no, ¿sí? Por eso acá no ponemos nada, ¿sí? Pónganle un guioncito ahí si quieren. ¿Está? Bien, ahora fíjense, ¿qué pasó con lo relevante? Justamente relacionado con la pregunta que hizo Florencia. No tenemos ingresos relevantes. Fíjense que todo lo que tenemos relevante en Buenos Muchachos y en el Club Social está referido a costos, ¿no? Costos variables y costos fijos, ¿sí? Entonces yo acá, en lugar de utilidad, voy a poner un subtotal o un total, ¿sí? Total, pongan información relevante, que en este caso serían costos relevantes, ¿sí? ¿Se alcanza a ver ahí? No se ve, ¿no? Esperen, les voy a poner algo abajo para que se vean. Denme un segundo. Ahí se alcanza a ver. Ahí. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces fíjense que la información relevante que tenemos son todos costos relevantes, ¿sí? Sería total de información relevante, un costo relevante. Y fíjense, para el caso de Buenos Muchachos, ese costo relevante para esta situación de un nivel de entrada de 400 entradas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 320 más 20? 340, ¿no? Sí. 340 en costos, ¿sí? Así que lo voy a dejar aquí, ¿sí? Quiere decir que los costos relevantes relacionados con elegir Buenos Muchachos para este nivel de ventas son 340.000 pesos. Y fíjense, para el caso de Club Social, los costos relevantes, ¿cuánto suman? 240 más 80, ¿cuánto me da el total de 320. 320. 320. Muy bien. 320.000. Información relevante de Buenos Muchachos, todos costos, ¿no? ¿Se ve? ¿Ahí se alcanza a ver? Fíjense nuevamente ahora, la diferencia entre los costos relevantes de Buenos Muchachos y los costos relevantes de Club Social. ¿Cuál es la diferencia en pesos? 340 menos 320, ¿cuánto da eso? 20.000. 20.000. ¿Y cuánto era la diferencia de utilidad entre una y otra opción? 100.000 menos 80.
Igual. ¿Sí? Llegamos a la misma conclusión. ¿A qué conclusión? Que nos conviene club social por una diferencia a favor del club social de 20.000 pesos, más de utilidad o 20.000 pesos menos de costos, ¿sí? Según el enfoque con el que estemos trabajando. Entonces, Eso siempre tiene que ser así, porque son las diferencias. Sí. Por cualquiera de los dos caminos tenemos que llegar a la misma diferencia, ¿sí? Generalmente cuando uno ya trabaja con decisiones no hace el análisis de los totales, trabaja con relevantes, sí, pero podrían hacerlo tranquilamente para comprobar. La diferencia entre uno y otro siempre tiene que ser, ya sea por los totales o por los relevantes, tiene que ser la misma. Fíjense que igual el análisis es diferente. ¿Por qué? Porque con relevantes decimos, club social tiene 320.000 pesos de costo, y Buenos Muchachos 340, o sea que en costos es 20.000 pesos menos, lo que me va a significar hacerlo en club social. En cambio, si yo lo veo desde el punto de vista de los totales, digo, bueno, voy a ganar 20.000 pesos más si lo hago en club social. Esta diferencia, cuando trabajo con los relevantes, estos 20.000 pesos, ¿sí?, de costos, se llaman costos diferenciales. Ahora les escribo el otro lado. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pausa? Me quedó una duda de lo anterior. Cuando usted hizo los subtotales de relevante, suponiendo que, no sé, en otro ejemplo yo sí tuviera ingresos relevantes, ¿la columna la sumo toda igual o le voy a restar al ingreso relevante el costo relevante para hacer el subtotal? Pero usted piénselo con la lógica. Si tiene un ingreso, tiene un signo positivo, y si tiene un egreso, tiene un signo negativo. Es como haría cualquier análisis. O sea, un ingreso, a un ingreso le resta un costo. Si usted hubiese tenido un ingreso acá relevante en una otra opción, obviamente le hubiese bajado el costo. No sé si es esa la pregunta. Sí, perfecto. Sí, está bien, profe. Tiene razón. Los costos, en este caso, van todos negativos. Si yo tengo un ingreso, iría positivo, ¿sí? ¿Ah? Parece que la pregunta, no sé si era eso lo que quería decir, si hay que sacar la contribución marginal de los relevantes, o eso. Y ya lo dije, sí, si tuviera un ingreso relevante y un costo Claro, total relevante, obviamente podría calcular una contribución marginal total relevante. En este caso, le está faltando una pata de la contribución marginal, le está faltando el ingreso relevante, ¿sí? Tiene un sí, por eso. costo variable total relevante, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. La diferencia, esperen que voy a dar vuelta a esto, entre dos costos. Si estamos hablando de costos relevantes, ¿sí? Costo relevante, Buenos Muchachos, costo relevante, Club Social. El total me dio de costo relevante, Buenos Muchachos, 340, ¿no? Entonces ahora no se ve la parte de arriba con la cámara. ¿Qué tal? El costo total relevante, CR pongo acá costo relevante, Buenos Muchachos, costo relevante de Club Social. El total es lo que hicimos al final del cuadro anterior, estoy transcribiendo acá nada más para que sea mejor. El total de costo relevante de Buenos Muchachos es 340 y el total de costo relevante de Club Social es 320, ¿no? Sí. La diferencia entre dos costos relevantes se llama costo diferencial. En este caso es de 20.000 pesos, ¿sí? Que son esos 20.000 pesos menos de costos que voy a tener en Club Social y más que voy a tener en Buenos Muchachos, que en definitiva va a significar una utilidad de 20.000 pesos más. Si tuviésemos ingresos relevantes, ¿sí?, podríamos hacer el análisis y decir que tenemos ingresos relevantes, en este caso, ingresos diferenciales. En este caso, estamos trabajando solo con costos, por eso tenemos un costo diferencial, ¿sí? También podríamos haber hecho renglón por renglón, ¿sí? El primer renglón de ventas, a ver si había un ingreso diferencial, el segundo renglón de costos variables totales, si era un costo diferencial, fíjense acá. Yo lo mismo lo podría haber hecho. Me van a salir unos músculos con el pizarrón. Fíjense acá.
esto del análisis diferencial, la diferencia entre dos conceptos relevantes, yo lo podría haber hecho renglón por renglón. Las ventas no, en este caso no tengo ingreso relevante, por lo tanto tampoco voy a tener un ingreso diferencial, pero podríamos haber hecho costo variable total de buenos muchachos, relevante, no 320, menos el costo variable total de club social relevante, ahí ya podría calcular un costo diferencial para este renglón, ¿sí? Y haberlo hecho también por cada uno. Para el alquiler, ¿cuánto era el diferencial de 80 menos 20? Bueno, después acá no tenemos nada más. No, yo opté por hacerlo al final, sí, el análisis del diferencial que es 20, pero podríamos haberlo hecho también renglón por renglón. ¿Mm? Entonces, la diferencia entre dos costos relevantes es un costo diferencial. La diferencia entre dos ingresos relevantes será un ingreso diferencial. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, sí. Bueno, Profe, entonces, el ingreso diferencial de los costos variables serían 20.000, así está bien dicho. de los costos variables no, porque usted tiene 320 menos 240, ¿cuánto sería el costo diferencial entre uno y otro? La diferencia entre eso, ¿cuánto es 320 menos 240? 80. Ajá. 80, bien. Digamos, y para el alquiler, que es el otro costo diferencial que tiene, ¿cuánto es 80 menos 20? 60. Pero 60. está bien dicho así por renglón. Sí, sí, es que en realidad el total va a surgir del renglón. Claro. Fíjense, vamos a hacerlo por renglón, así también les queda bien. Si hubiese ventas, ahí sería un ingreso diferencial, ¿no? Como hay Claro, costos. en este caso no tiene ingreso diferencial, porque no tiene ingreso relevante, ¿sí? Fíjense, en ventas totales, ¿tengo ingreso relevante en uno y otro? No. Entonces, vamos a poner acá diferencial, ¿sí? Como no había relevante de las ventas, no tengo nada diferencial. Costo variable total. ¿Eran relevantes? Sí. ¿Cuánto era en uno? 320, ¿no? Y en el otro era 240, ¿no? Sí, profe. Bueno, muchachos, vuelvo a copiar todo. Bien, el diferencial entre uno y otro acá, ¿cuánto sería? 320 menos 240, 80, ¿no? Sí. Bien, perfecto. 80 a favor del club social y en contra de buenos muchachos, ¿no? Vamos a ponerle este como en negativo. Después, ¿qué otro concepto teníamos de costo relevante? El costo fijo del alquiler, ¿no? ¿Cuánto era en esta opción? ¿20? Sí. 20 y 80. Perfecto. Y en esta opción, 80. Fíjense, la diferencia entre los dos, ¿cuánto es? 80 y 20. 60. 20, 60, ¿sí? Y ahí se equiparan los 20 que sacamos. Exactamente. Si quieren ponerlo así, este es mayor acá y este es mayor acá. 20.000, ¿sí? A favor de la segunda opción, diferencial total. 20.000 a favor del club social. Acá en el total se ve mejor, ¿sí? A favor de cuál es. El que tiene menor costos es el de club social 320 relevante y este es 340. Si no, con la diferencia acá llegan a la misma conclusión. Por ahí renglón por renglón acá es más difícil de verlo, ¿sí? Porque este está en contra de buenos muchachos y este está en contra del club social, pero en la diferencia, el que me da menos costo es por un diferencial de 20 club social, ¿sí? Con el total se entiende mejor. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, No, profe. aprendimos que es un costo o un ingreso relevante. Para que sea relevante tienen que ser futuros
y diferentes para cada alternativa, ¿sí? Ese es el concepto de relevante para la toma de decisión. Ahora, vamos a ver otro concepto que necesitamos o que vamos a trabajar para la toma de decisiones, que es otro concepto, otra fórmula, ¿sí? Que es un punto de indiferencia, ¿sí? Cuando estamos trabajando con dos alternativas, ¿sí? Referidas a una misma cuestión, como en este caso. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es hacer una fiesta de fin de año y yo tengo dos salones como opción. Tengo club social y buenos muchachos. Entonces yo me planteo y digo, bueno, a ver, con los costos fijos relacionados con la decisión y los costos variables y los ingresos por ventas, ¿sí? ¿Cuál sería el punto de indiferencia, ¿sí? Entre una y otra opción? ¿Y qué es el punto de indiferencia? El punto de indiferencia es aquel punto en el cual, en cualquiera de las eligiendo cualquiera de las dos opciones, yo obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Ese resultado puede ser una ganancia o una pérdida, pero es el mismo resultado para cualquiera de las dos opciones. O sea, en este caso, ¿cuál sería el punto de indiferencia para Blue Metro? Blue Metro no, para buenos muchachos y para Club Social. Un nivel de entradas, ¿sí? X cantidad de entradas, lo van a calcular ustedes enseguida, pero un nivel de entradas con el cual a mí me va a dar la misma utilidad o la misma pérdida haciéndolo en buenos muchachos, o la misma utilidad o la misma pérdida haciéndolo en Club Social, ¿sí? O sea que a ese único nivel, ¿sí? De cantidad de entradas vendidas, obtengo el mismo resultado haciendo en un salón o en otro salón el evento. Entonces, fíjense. Profe, Sí. igual vamos a ver algún ejercicio del anterior punto de ingresos y costos relevantes. Perdón, se cortó todo. ¿Qué dijo? No sé si vamos a ver algún ejercicio donde estén los relevantes. Bueno, Sí, seguramente, sí. Eso después lo vemos. Ahora sigamos con el tema. No se disperse. Bueno. Estábamos en punto de indiferencia. Volvamos al punto de indiferencia. Entonces, fíjense lo que les dice el punto siguiente de este caso de buenos muchachos. Quiero calcular a qué nivel de entradas vendidas tendrán los dos salones el mismo resultado. Ese resultado, como les digo, es el último renglón del cuadro de resultados, que puede ser una ganancia o una pérdida. Pero es un nivel o una cantidad de boletos con el cual yo ganaría lo mismo o perdería lo mismo, el resultado final va a ser el mismo para una u otra opción, ¿sí? Piensen ustedes, ¿cómo calcularían? ¿Qué se les ocurre? Estamos, en realidad, piénsenlo por este lado, estamos hablando de igualar, ¿sí? La opción de buenos muchachos y la opción de club social. Acuérdense la primera clase cuando yo les dije para el punto de nivelación, ¿sí? Que el origen de todo esto era decir cantidad de unidades por precio de venta unitario, menos cantidad de unidades por costo variable unitario, menos costo fijo total, en el punto de nivelación eso era igual a 0, ¿se acuerdan? De esa primera fórmula que vimos. En este caso, yo lo que quiero hacer es justamente una igualación de nuevo, pero quiero igualar buenos muchachos con club social, ya no quiero hacer ventas totales menos costo variable total menos costo fijo total igual a 0, sino que quiero hacer el resultado de buenos muchachos igual al resultado de club social, ¿sí? Entonces, tengo que armar una fórmula igualando la situación de buenos muchachos con la situación de club social. ¿Me siguen? Sí, para eso tendría que hacer las entradas más caras en buenos muchachos para poder... En el primero, sí. No, las entradas más caras no. ¿Por qué las entradas más caras? Si la entrada va a valer 1.200 pesos. No puedo modificar la venta. No. La cantidad tiene que variar a un punto Exactamente. donde sea igual. Es un nivel, una cantidad de entradas que a mí me permite obtener el mismo resultado en Blue Metro, vuelvo a Blue Metro porque es una empresa que tengo Blue Metro, buenos muchachos o club social. Es una cantidad de entradas que me va a dar, no sé la cantidad de entradas, pero me va a generar el mismo resultado, la misma utilidad en buenos muchachos y en club social. Es una igualación, ¿sí? Imagínense cómo se puede hacer, piénsenlo porque lo tienen que pensar ustedes. Yo tengo que calcular una Q, como dijo
Lionel, ¿está bien pronunciado, Lionel? Sí. Como dijo Lionel, yo tengo que despejar una Q, ¿sí? Esperen que voy a traer algo para borrar el pizarrón. Incógnita es la Q, ¿sí? Una Q, un determinado nivel de entradas que a mí me permita obtener el mismo resultado final, ya sea que yo haga el evento en Buenos Muchachos o en Club Social. Yo no estoy hablando ni de modificar precios, ni de modificar costos variables, ni costos fijos, ¿sí? Sino que es un punto en el cual las dos opciones me dan el mismo resultado. Profe, ahí parto de la fórmula inicial, ¿no? Que era ventas menos costos fijos totales. Las ventas contienen Q y contienen el precio, ¿no? Sí, Incógnita será Q. ventas totales menos costo variable total, que también tiene Q, menos costo fijo total, para las dos Y opciones. eso lo igualo de un lado y del otro. Exactamente, sí. Lo pueden hacer con toda la información, con la información total, o pueden trabajarlo ya directamente también con la información relevante, ¿sí? Por cualquiera de los dos caminos van a llegar al mismo resultado. Tienen que despejar la Q. Fíjense a ver cuánto les da la Q, ahora lo hacen. ¿Mm? ¿Y cuánto da esa Q? Recién estoy escribiendo la fórmula, profe. Vamos a hacer con totales y después vamos a hacer con relevantes. ¿Sí? ¿Calcularon el punto de indiferencia en cantidad de entradas? Silencio total.
armamos la fórmula, fíjense, si yo lo hago por totales, con los totales voy a considerar ingresos también, ¿sí? Si yo lo hiciera por relevantes, los ingresos no necesito considerarlos porque no son un ingreso relevante en esta situación. Entonces, si lo hago con totales, voy a hacer ventas totales, menos costo variable total, menos costo fijo total, de buenos muchachos, igual a ventas totales, menos costo variable total, menos costo fijo total de club social, ¿sí? Y después reemplazamos las ventas totales, va a ser cantidad por precio de venta unitario, que es 1200, menos cantidad por el costo variable unitario de buenos muchachos. 800. 800. Creo que sí. Miren a ver si era 800, menos los costos relacionados con, los costos fijos relacionados con buenos muchachos, que son 80. 80, ¿sí? El alquiler, más mercadotecnia, más el DJ, 80, ¿no? Lo mismo de este lado, fíjense, Q por 1200, ahí ya salta que no es un ingreso relevante, menos Q por 600, si estoy copiando bien los valores, menos los costos fijos totales, acá me faltó un pesos, que eran 100 de la otra opción, ¿no? Verifiquen que estoy copiando bien, por favor. Sí, profe. 140. Ah, 140, sí. Estoy sumando acá en el Excel, sí. 140. Perfecto. Bien. ¿Sí? Y ahí tienen que despejar. ¿Cómo les queda ahí despejando? Ya es matemática ahí. Acá podemos hacer Q 400, ¿sí? 1200 menos 800, 400, menos 80.000, igual a Q por 600, menos 140.000, ¿sí? ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cuánto me da la Q? 300, profe, puede ser. ¿Cuánto? 300. Sí, da 300, sí. Muy bien, Franco. Entonces, esto, chicos, más matemática que otra cosa, ¿sí? Q por pesos 400 menos Q por pesos 600 es igual a menos 140.000 más 80.000, ¿sí? Que paso del otro miembro para acá. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, está bien. Q por menos 600 sería esto, ¿no? No, menos 200. 400 menos 600. Ponemos abajo esto. Q por 60, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿300 qué? 300 entradas. ¿Llegaron? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la comprobación, si es verdad. Esto es tomando toda la información, sí, los relevantes y los no relevantes, ¿sí? Ahora vamos a hacer haciendo únicamente con los relevantes. Fíjense, ¿qué tendríamos que tachar? Q por 1200. Los ingresos, exactamente. Y en los costos fijos, ¿qué tenemos que tomar? Únicamente el alquiler, ¿sí? El alquiler
de buenos muchachos, ¿cuánto era? 20.000. 20.000, lo otro no es relevante, y el alquiler de club social era 80.000, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces, si copiaron todos hasta acá, borro esto y hacemos con los relevantes. ¿Borro? Borro. Profe, esto los hicimos con los irrelevantes. Con los totales, ¿sí? Totales, relevantes e irrelevantes serían muy bien, pero los dos, ¿sí? Los totales, ¿sí? Ahora vamos a hacer con los relevantes, nada más. Ya termino, Hernán, y me preguntan. O diferenciales, ¿sí? Relevantes. Acá me quedaría costo variable. Pensé que se cortó. Menos, el alquiler era 20.000, ¿no? Dijimos para esta. Vamos a poner todo con menos porque son costos, ¿no? Las ventas no van. Menos 600, menos 80. Es igual, y acá me va a quedar menos. ¿Está bien? ¿Está así o no? Costo variable total, relevante. Alquiler, relevante. Buenos muchachos. Y de club social, costo variable total, relevante. Y alquiler, relevante. ¿Sí? Después acá, bueno, hice pasaje de y llegamos al resultado. Este fíjense que es negativo, ¿no? ¿Por qué el signo negativo, profe, al hacer dos variables? ¿Cómo? Porque son costos. Si no, pues lo puede poner, si le resulta más fácil, póngalos todos en positivo, pero acuérdense que son costos, podemos poner o todo en positivo o todo en negativo, ¿sí? Le damos vuelta a los signos a todos. Yo lo dejé en negativo porque son costos, pero tranquilamente podría haberle puesto signo positivo a todos, ¿sí? ¿Se entiende? No me afectaría dejar todos en positivo porque sé que son todos costos, ¿sí? O todos negativos. Y acá no sería menos, ¿no? ¿Da 300? Fíjense. Da 300. Sí, profe. Genial. Bueno, hacemos rápidamente la comprobación. Entonces, ¿qué significan estas 300 entradas? Teniendo 300 entradas, el resultado que obtengo haciendo en Club Social o en Buenos Muchachos va a ser el mismo, ¿sí? Ese resultado no sabemos cuánto da, si una ganancia o una pérdida, pero cualquiera que sea el resultado va a ser igual para las dos, para cualquiera de las dos alternativas, vendiendo 300 boletos, ¿sí? 300 entradas. Hacemos rápidamente la comprobación. Vayan haciéndolo ustedes, un cuadrito de resultados, a ver si a 300 entradas, háganlo con los costos totales, que es más sencillo.
A ver si da el mismo resultado. ¿Profe? Sí, ahí sí, Hernán, me quería preguntar algo. Sí, o sea, no, ¿se suele hacer, por ejemplo, de 3, 4 opciones? Me imagino, eso en el Sí. parcial vamos a tener de 2, en todo caso, pero... Sí, en el parcial van a ser de 2, pero sí, 3, 4, 5, 10, porque son cursos de acción alternativos, si piense que puede ser, piense en el caso de una máquina, podríamos tener 5 o 10 opciones diferentes, o ubicar una planta o alquilar un depósito, tener 5 o 10 opciones diferentes. Y siempre es uno contra los otros, ¿sí? Cuando analizamos cuáles son relevantes y cuáles no son relevantes. Pero sí, podrían ser muchas más opciones. Claro, pero ahí qué haría, o sea, comparo uno contra otro y después ese contra otro, ¿así o cómo? Hay que analizar en cada uno, por eso se trabaja con la parte de los relevantes, ¿sí? ¿Qué información es relevante para esa decisión? ¿Cuál es relevante Profe, se para corta en un un minuto. muchacho? Se está por Bueno, cortar. volvemos al mismo link. Por ¿Cuál eso. es relevante para buenos muchachos? ¿Cuál es relevante para club social? Ese respecto a las otras alternativas, y que sea futuro y diferente para esa alternativa, que no tenga algún parámetro en común con las otras. Todos los costos que son futuros y diferentes de la alternativa. No es sencillo el tema, es bastante complicado, y más si tenemos, por ejemplo, bienes que vienen de ejercicios anteriores, con amortizaciones, valores residuales y demás. Eso es como que presta bastante confusión cuando se hace en la realidad un cálculo de este tipo. Por eso es importante tener en